Muchos creen que si su negocio está generando dinero, todo está bien, pero la Biblia muestra algo muy distinto. Y si no entiendes esto, puedes estar construyendo durante años sobre una base que en cualquier momento va a ceder. Vamos a ver por qué tomar decisiones basadas solo en resultados termina destruyendo lo que construiste. Por qué el desorden financiero es una señal espiritual antes que económica. Cómo la dependencia de una sola persona o un solo cliente convierte tu negocio en una casa con una sola columna. ¿Por qué un negocio sin propósito no puede resistir los momentos difíciles? Y finalmente, el error que casi nadie nombra, crecer hacia afuera antes de consolidar hacia adentro. Y cómo todo esto se conecta con la advertencia más directa que Jesús hizo sobre construir sin revisar el fundamento. Punto 1. Las decisiones que parecen correctas pero no lo son. La Biblia muestra que hay caminos que se ven bien, que se sienten inteligentes, que producen resultados a corto plazo, pero que por dentro están llevando al colapso. Proverbios 14:12 lo dice de forma directa. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este proverbio no fue escrito para personas que toman decisiones obviamente malas, fue escrito para personas que toman decisiones que parecen razonables, que se justifican con lógica, que en el momento se sienten como lo correcto. Salomón, el hombre más sabio de su época, estaba advirtiendo sobre algo muy específico, que la apariencia de corrección no es garantía de corrección real. Esto nos enseña que el criterio con el que tomamos decisiones importa tanto como la decisión misma. Un negocio que toma decisiones basándose únicamente en lo que produce dinero, en lo que la competencia hace, en lo que el cliente pide aunque vaya contra los valores, está construyendo sobre un criterio que puede cambiar en cualquier momento, porque el mercado cambia. Lo que hoy produce dinero, mañana puede no producirlo, pero el carácter no cambia, los principios no cambian. Y cuando las decisiones están ancladas en principios sólidos, el negocio tiene una brújula que funciona incluso cuando el mercado se vuelve impredecible. Hoy esto se refleja cuando un emprendedor acepta a un cliente cuyo negocio va en contra de sus valores porque el contrato es grande, cuando exagera en una propuesta porque todos los competidores lo hacen y siente que si no lo hace va a perder, cuando reduce la calidad de su producto o servicio para aumentar el margen, confiando en que el cliente no lo va a notar de inmediato. Cada una de esas decisiones parece pragmática en el momento, pero cada una añade una capa de arena debajo de lo que está construyendo. Y lo que hace esto especialmente peligroso es que no se siente como arena, se siente como adaptación, se siente como inteligencia de negocios, se siente como lo que hay que hacer para sobrevivir. El problema es que los compromisos pequeños crean patrones, y los patrones crean cultura. Y la cultura de un negocio que toma decisiones por conveniencia en lugar de por convicción, con el tiempo produce una organización que no puede confiar en sí misma, donde el dueño no sabe con certeza si sus propios empleados están siendo honestos con los clientes, porque él tampoco lo ha sido siempre, donde los clientes sienten algo que no pueden nombrar, pero que los hace dudar, donde las relaciones comerciales son frágiles porque están construidas sobre conveniencia mutua, no sobre confianza genuina. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque las decisiones incorrectas casi siempre vienen acompañadas de un síntoma muy específico que se manifiesta en los números, aunque no siempre de la forma en que uno esperaría verlo. Punto 2. El desorden financiero como señal espiritual. La Biblia muestra que la forma en que administras lo que tienes revela directamente cuánto puedes ser confiado con lo que aún no tienes. Lucas 16:10 dice con una claridad que no deja espacio para interpretación: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Jesús estaba hablando con sus discípulos sobre el uso del dinero y en ese contexto hizo una afirmación que conecta directamente la administración de recursos materiales con la confianza espiritual. No lo separó, no dijo, el dinero es un tema aparte de la fe. Lo conectó de forma directa. La fidelidad en lo poco es la evidencia de la fidelidad en lo mucho. Esto nos enseña que el desorden financiero en un negocio no es solo un problema de gestión, es una señal de algo más profundo.
Es la evidencia de que los recursos que están pasando por ese negocio no están siendo gobernados con la seriedad que merecen. Y cuando los recursos no son gobernados, el negocio no está creciendo aunque los números digan que sí. Está acumulando una deuda interna, una fragilidad estructural que en algún punto va a cobrar todo lo que se le debe. Aquí es donde muchos se incomodan, porque el desorden financiero rara vez se ve como un problema espiritual. Se ve como un problema técnico, como algo que se resuelve con un buen contador o con una app de finanzas, y mientras esa es parte de la solución, no es toda la solución. Porque el desorden financiero en la mayoría de los negocios no es falta de herramientas, es falta de disciplina. Es la incomodidad de mirar los números con honestidad cuando los números no dicen lo que uno quisiera que dijeran. Es la tendencia a postergar el orden porque mientras el dinero entre, la urgencia de ordenarlo no se siente real. Hoy esto se refleja de formas muy concretas. El emprendedor que no puede decirte con precisión cuánto ganó su negocio el mes pasado después de descontar todos los costos reales. El que mezcla sus finanzas personales con las del negocio sin un registro que permita distinguir qué es qué. El que tiene meses con buenos ingresos, pero llega al final sin dinero y no sabe exactamente a dónde fue. El que reinvierte sin criterio, metiendo dinero de vuelta al negocio sin medir si la reinversión anterior generó algún retorno medible. El que sabe cuánto entra, pero no sabe con exactitud cuánto cuesta producir lo que vende, cuánto le cuesta cada cliente, cuánto necesita vender cada mes para estar en números positivos reales, no en números que se sienten positivos. Hay un patrón muy particular que vale la pena nombrar. El emprendedor que confunde movimiento con salud. El negocio siempre tiene algo pasando, siempre hay clientes, pedidos, conversaciones, proyectos. Hay actividad constante, y esa actividad crea la sensación de que todo está bien, de que el negocio está vivo y creciendo. Pero la actividad sin orden financiero es como un motor que consume combustible a gran velocidad sin avanzar. Mucho ruido, mucho calor, mucho movimiento y al final del día, menos combustible y el mismo punto de partida. El orden financiero no es una cuestión de personalidad o de si eres bueno con los números, es una cuestión de mayordomía. Es la decisión de tratar los recursos que pasan por tu negocio con la seriedad que merece algo que Dios puso en tus manos. Y cuando esa decisión se toma de verdad, no solo mejoran los números, mejora la claridad, mejora la confianza propia, mejora la capacidad de tomar decisiones porque ya no estás adivinando, estás viendo. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque el desorden financiero casi siempre coexista con una estructura de negocio que tiene un punto de quiebre único, una vulnerabilidad concentrada que convierte cualquier problema menor en una crisis mayor. Punto 3. La trampa de depender de uno solo. La Biblia muestra que un sistema diseñado para funcionar solo si todo permanece igual no está diseñado para resistir, está diseñado para colapsar en el primer cambio significativo. Eclesiastés 4:9-10 dice, «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante». Este texto fue escrito en un contexto de sabiduría práctica sobre cómo construir y trabajar, y lo que Salomón está describiendo no es solo compañía emocional, es arquitectura de sistemas. Es la idea de que cualquier estructura que dependa de un único punto de soporte es una estructura diseñada para fallar. Este punto casi nunca se predica en el contexto de negocios, pero es uno de los principios más directamente aplicables que existe en la literatura de sabiduría bíblica. La diversificación, la redundancia, el no poner todo el peso sobre un solo punto de apoyo, no es una estrategia moderna de gestión de riesgos, es sabiduría antigua que la modernidad redescubrió y le puso nombre técnico. Esto nos enseña que construir un negocio que solo funciona si una persona específica está presente, o si un cliente específico sigue comprando, o si una plataforma específica sigue funcionando igual, no es construir un negocio, es construir una dependencia. Y las dependencias son frágiles por definición, porque están sujetas a factores que no controlas. Hoy esto se refleja de tres formas distintas. La primera es el negocio que para si el dueño para. Si él no trabaja, no hay ingresos. Si se enferma, el negocio se enferma. Si decide tomarse tiempo libre, el negocio paga el precio.
Eso tiene un nombre técnico en el mundo de los negocios. Se llama autoempleo glorificado. No es un negocio en el sentido real, es un trabajo propio con más riesgo que el empleo tradicional y sin los beneficios de ninguno de los dos. La segunda es el negocio que tiene un cliente que representa el 80 o 90% de sus ingresos. Ese cliente no es un cliente, ese cliente es el jefe. Y el emprendedor, aunque no lo llame así, sabe perfectamente que no puede decirle no, no puede subir precios libremente, no puede establecer condiciones razonables, porque perderlo sería perderlo todo. La tercera forma es el negocio que adquiere todos sus clientes por un solo canal, una red social, un algoritmo, un método de ventas que funcionó durante años. Y cuando ese canal cambia sus reglas, el negocio no tiene respiración alterna, se ahoga. Lo que hace esta señal especialmente difícil de corregir es que generalmente se desarrolle como resultado de algo bueno. El dueño, que es el único que puede hacer el trabajo, probablemente es bueno en lo que hace y por eso los clientes lo buscan específicamente a él. El cliente único que representa el 90% probablemente llegó porque el emprendedor hizo un trabajo excepcional y ese cliente confía profundamente en él. El canal único que trae todos los clientes probablemente fue el resultado de años de trabajo consistente en esa plataforma. El problema no fue la dedicación, el problema fue no construir la siguiente capa de soporte mientras la primera funcionaba. Y esto nos lleva al siguiente punto, porque detrás de la dependencia y del desorden hay una pregunta más profunda que muy pocos emprendedores se hacen y cuya ausencia de respuesta es la causa raíz de muchas de las señales que ya vimos. Punto 4. Un negocio sin propósito no puede resistir. La Biblia muestra que lo que permanece no es lo más grande ni lo más rentable, sino lo que está alineado con un propósito que trasciende la ganancia inmediata. Proverbios 19:21 dice: «Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá». Y Proverbios 16:3 añade: «Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados». Estos dos versículos, leídos juntos en el contexto de un negocio, dicen algo muy concreto. Los planes humanos son muchos y pueden ser muy creativos, pero lo que se afirma, lo que se sostiene con el tiempo, lo que sobrevive las presiones del mercado y los momentos de crisis, es lo que tiene un fundamento de propósito mayor que la rentabilidad de este trimestre. Esto nos enseña que el propósito de un negocio no es un elemento de marketing ni una frase bonita para el sitio web. Es el criterio que determina qué decisiones se toman en los momentos donde las opciones son difíciles. Es la brújula que dice a qué decirle sí y a qué decirle no cuando las dos opciones generan dinero, pero solo una está alineada con lo que el negocio existe para hacer. Y cuando esa brújula no existe, el negocio navega por conveniencia. Y navegar por conveniencia funciona perfectamente mientras las condiciones son favorables. El problema es cuando dejan de serlo. Esto está en la Biblia, aunque pocos lo aplican al mundo de los negocios. Un propósito claro no es un lujo para los negocios grandes. Es una necesidad estructural para cualquier negocio que quiera resistir más allá de los primeros años de entusiasmo. Porque los primeros años de un negocio generalmente tienen un motor de energía que no es el propósito. Es la novedad, la expectativa, la adrenalina de estar construyendo algo propio. Ese motor funciona, pero se agota. Y cuando se agota, lo único que queda para seguir en los momentos difíciles es el por qué. Hoy esto se refleja cuando un emprendedor no puede responder con claridad y convicción por qué existe su negocio más allá de generar ingresos. Cuando ante la pregunta ¿qué problema resuelves y para quién?, la respuesta es vaga, genérica o básicamente equivale a ¿para quién me pague? Cuando el negocio cambia de dirección constantemente, no porque esté evolucionando intencionalmente, sino porque está persiguiendo la siguiente oportunidad que parece rentable. Cuando en los meses difíciles el dueño no tiene una razón lo suficientemente profunda para seguir que supere el cansancio acumulado. Un negocio con propósito claro sabe qué sacrificar. Sabe decirle no a proyectos que generan dinero, pero que lo alejan de lo que hace bien. Sabe mantener estándares de calidad aunque en el corto plazo reduzcan el margen. Sabe invertir en relaciones con clientes aunque esa inversión no tenga un retorno inmediato medible, porque todas esas decisiones difíciles tienen un criterio claro. ¿Esto sirve al propósito para el cual este negocio existe? Y cuando la respuesta es no, la decisión, aunque cueste, es clara. Y esto nos lleva a la quinta señal, que es la que más frecuentemente destruye negocios que tienen propósito, que tienen buenos valores, que tienen personas comprometidas, porque es una señal que se confunde con virtud,
con ambición sana, con la mentalidad correcta de crecimiento. Punto 5. Crecer hacia afuera antes de consolidar hacia adentro. La Biblia muestra que el constructor sabio no es el que construye más rápido, sino el que revisa el fundamento antes de añadir el siguiente nivel. Mateo 7, 24, 27 es el texto central de todo lo que estamos hablando hoy. Jesús dice: «Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina». El contexto es el cierre del Sermón del Monte, donde Jesús había dado enseñanzas profundas sobre cómo vivir, y terminó con esta imagen porque quería que quedara absolutamente claro. El problema no era construir, ambos construyeron. El problema era la secuencia. El problema era sobre qué se construyó antes de añadir el peso. Esto nos enseña que la velocidad de construcción no es el indicador correcto de salud en un negocio. El indicador correcto es la solidez de lo que ya está construido, antes de añadir el siguiente nivel. Un negocio que crece rápido sobre bases no consolidadas no está creciendo. Está acumulando fragilidad con apariencia de fortaleza. Y eso es exactamente lo que describe Jesús en el constructor insensato. No era un hombre que no trabajaba, era un hombre que construyó una casa completa, que invirtió tiempo, energía y recursos en levantar algo, y cuando llegó la prueba, todo colapsó. No porque no hubiera trabajado, sino porque construyó sobre una base que no revisó. Hoy esto se refleja con una claridad dolorosa en negocios que todos conocemos o que hemos vivido de cerca. El emprendedor que lanza un segundo producto antes de que el primero tenga procesos claros, documentados y replicables por otras personas que no sean él. El que contrata un equipo de 5 personas antes de tener definido cómo se trabaja en esa empresa, cuáles son los valores que guían las decisiones, qué se espera de cada rol, cómo se mide el desempeño. El que abre una segunda ubicación física antes de entender con precisión qué hace que la primera funcione o no funcione. ¿Cuál es la variable crítica? ¿Qué se puede replicar y qué depende de factores únicos de esa locación? El que invierte en publicidad agresiva antes de tener claro qué está vendiendo, cuál es su diferenciador real, a quién le está hablando y por qué esa persona debería elegirlo sobre cualquier alternativa disponible en el mercado. Hay una frase que aparece frecuentemente en el mundo emprendedor y que suena correcta, pero que aplicada sin sabiduría produce exactamente este resultado. Escala rápido o te quedas atrás. Esa presión de escalar antes de consolidar destruye más negocios de los que construye. Porque escalar un modelo que no está sólido no lo hace más fuerte, lo hace más grande y más frágil al mismo tiempo. Es añadir pisos a un edificio cuya estructura no fue calculada para ese peso. Consolidar hacia adentro tiene un significado muy concreto y práctico. Significa que antes de añadir el siguiente nivel, te aseguras de que lo que ya tienes puede funcionar sin ti presente en cada decisión. Que tienes procesos que no dependen de que tú los recuerdes y los ejecutes personalmente. Que tienes métricas que te dicen con honestidad real cómo está la salud del negocio, no cómo se siente, no cómo te gustaría que estuviera, sino cómo está realmente. Que tienes un equipo que comparte los valores del negocio y puede tomar decisiones alineadas con ellos sin consultarte en cada paso. Que tienes clientes que vuelven no solo porque tú les caes bien, sino porque el sistema de entrega de valor que construiste es consistente independientemente de quién lo ejecute. Esto no se opone al crecimiento, es la condición que hace posible un crecimiento que dure. Es la diferencia entre un árbol que crece rápido en suelo superficial y uno que crece más lento pero hunde sus raíces en profundidad. Cuando llega el viento, que siempre llega, el primero cae con todo lo que tiene encima. El segundo se dobla, quizás, pierde algunas ramas, pero las raíces lo sostienen. Y después de la tormenta, sigue de pie. Y con el tiempo, ese árbol es el más grande del bosque. No porque creció más rápido, sino porque construyó con más profundidad. La Biblia no presenta el colapso de un negocio o de cualquier cosa que se construye como casualidad. Lo presenta como la consecuencia natural de haber construido sobre un fundamento que no podía sostener el peso. Mateo 7 no es una advertencia sobre la pereza,
Es una advertencia sobre la ilusión de solidez, sobre la posibilidad real de construir mucho, de trabajar duro, de llegar lejos y aún así estar sobre arena. Porque la arena se ve parecida a la roca cuando no hay tormenta. La diferencia solo se revela bajo presión. Si quieres que hagamos una segunda parte, donde veamos cómo corregir cada una de estas señales con principios bíblicos prácticos, déjalo en los comentarios. Si este contenido te ayuda a entender la fe y los negocios desde una perspectiva más profunda y bíblica, suscríbete. Aquí analizamos temas reales, con fundamento, con honestidad y con la intención de que lo que aprendas cambie algo concreto en tu vida.